Miércoles 16 de junio, lección número 12, la fe del pacto, para memorizar. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Padre Santo, danos la fe de Jesús que le diste a Abraham, de tal manera que esa fe se nos cuente como justicia, se nos impute, se nos acredite, de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Es nuestra oración en su nombre. Amén. Para hoy, miércoles, la fe de Abraham, segunda parte. Uno de los textos más hermosos en la vida de Abraham es el que encontramos en Génesis 15:6. Ese texto dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Hermanos, el verbo contar, estaba investigando ayer en la tarde, estaba investigando en la gramática hebrea sobre este verbo. Y el verbo contar en hebreo se translitera asap, pero se pronuncia ha-shap. Ha-shap. ¿Qué significa ha-shap? Que la Biblia se traduce como contar. Significa computar. Eso es lo que significa hashab. Es imputarle a una persona algo que no tiene. Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. ¿Qué significa creer? Creer es obedecer. Si usted cree que Dios existe, pero no le obedece, es una fe factual, es una fe muerta, es una falsa fe, porque la verdadera fe implica obediencia. Yo podría ilustrar lo que es la fe. La fe es como to row, en griego es remar, to row. Usted va en una yola o en un bote y necesita 2 remos. Si usted toma el remo izquierdo y comienza a moverlo, a remar con un solo remo, ¿qué hace con la canoa o la yola? Da vuelta.
Y si coge solamente el remo de la derecha y comienza a remar solamente con el de la derecha, ¿qué hace con la embarcación? Da vuelta. Con el bote, con la yola, con la canoa. Da vuelta y no avanza. Entonces, si usted coge el remo de la izquierda y el remo de la derecha y los impulsa en forma cadencial, o sea, los mueve hacia adelante, ¿qué va a pasar con la embarcación? La embarcación se va a mover y va a avanzar. Pues eso es la fe. La fe es el remo izquierdo y la obediencia o las obras es el remo derecho. Cuando usted mueve la fe de la izquierda, la derecha automáticamente se mueve y avanza el vehículo. Yo pregunto, un vehículo de 4 ruedas, ¿cuál rueda se mueve primero para que avance? ¿La rueda de la izquierda o la rueda de la derecha? Las dos, porque si rueda la de la izquierda y la derecha no, el vehículo está estacionado, no avanza. Se necesitan las 4 ruedas que, impulsadas por el motor, mueva el vehículo. Es decir, las ruedas delanteras mueven las ruedas traseras. La rueda de la bicicleta delantera mueve la trasera. La rueda del motor o de la motocicleta de la derecha mueve la rueda de la izquierda. Es decir, para que el vehículo avance y te beneficie su desplazamiento, necesita la unión de 2 ruedas. Se necesita la unión de 2 remos para mover el vehículo. Llámese motor, llámese bicicleta, llámese motocicleta, llámese auto, llámese yola, llámese bote, como se llamare. Se necesitan 2 cosas juntas para poderla hacer o accionar. Pues eso es la fe. La fe verdadera es obedecer, es aceptar lo que yo soy, reconocer lo que yo soy y entregarme en los brazos de Dios para que yo sea lo que Él quiere que yo sea. Eso es fe. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo la idea, por favor? Eso es fe. Eso es fe. Entonces, ¿cómo es que dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿qué es justicia? Dice el profeta, Jehová, justicia nuestra. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios? Dios me hace una oferta, porque Él es un mercader. Lo que pasa es que Él vende una mercancía que no le favorece simplemente a Él, sino al que compra. ¿Cómo así? Bueno, Dios te ofrece la salvación, pero te ofrece la salvación que Él tiene, porque Dios no se salva. Él es la salvación. Y como Él es la salvación, quiere que tú te salves. ¿Te salves de qué? Del pecado que te tiene encarcelado. Entonces, como el pecado es una cárcel, ¿cómo fue que dijo Jesús en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, porque estamos sometidos al pecado. El ser humano nace pecador. Sin necesidad de tener conciencia, nace pecador.
Y pongo un ejemplo. Un ejemplo. Un niño de 3 meses, no, si tiene hambre a las 2 de la madrugada, no le importa que su mamá tenga sueño, ni que esté cansada, ni que esté estropeada, ni que esté enferma. Él grita por leche, y él grita por leche porque él piensa en él. Él piensa en él. El centro de atracción es él. Y eso, a la vista de Dios, es el producto de su naturaleza pecaminosa. De su naturaleza pecaminosa. Él es el centro. Y hasta que no le den su leche, él hasta patalea en la cuna. Y hace bulla y despierta a todo el mundo con su griterío de hasta de rabia cuando le hacen caso. Eso es el hombre, eso es el ser humano, inclinado a lo malo. Por tanto, como yo nazco perdido, al nacer de Adán y al heredar de Adán el pecado, porque es como una inoculación. El pecado se transmite de generación en generación, partiendo del primer pecador que fue Adán y Eva, los dos primeros, y ellos comunicaron ese pasivo al cuerpo humano. Y al comunicar ese pasivo al cuerpo humano, todos somos de inclinación a lo malo. Ya lo hemos leído. Ya lo hemos leído. El mismo Pablo cita al salmista David. El Salmo 14. ¿Qué nos dice el Salmo 14? El Salmo 14 dice cómo es la naturaleza humana. Dice, dijo el necio en su corazón. ¿Qué es la palabra necio? Es la palabra Nabal. Y necio es todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Y el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo yo digo que no hay Dios? Viviendo mi vida sin tomar en cuenta lo que diga la palabra de Dios. Eso es decir, no hay Dios. Yo no tengo que darle cuenta a Dios porque para mí, yo soy Dios. Yo hago con mi vida lo que me da mi gana. ¿No ha oído usted eso millones de veces? Sí. Yo hago con mi vida lo que me da mi gana. Aquí en mi país hay una protesta por el aborto, que la gente, un grupo de mujeres quieren que incluyan en la ley en las 3 causales. Una de ellas es que el aborto indeseado, yo pueda decidir por mi cuerpo como mujer y abortarlo. ¿Y qué? Eso es lo que dice ese grupo. Pero ¿qué dice la Biblia? No matarás. Yo quisiera que un día una de esas mujeres que protestan porque se legalice el aborto, vean cómo es un aborto. Yo he visto cómo se hace un aborto. Yo no he abortado a nadie, quede claro eso, pero he visto cómo es que se aborta. ¿Usted ha visto cómo que se aborta? Eso está en internet, búsquelo. A la criatura que está en el vientre, llámese feto, como usted quiera llamarle, es criatura, respira, oxigena y hasta se alimenta. Le meten un garfio, eso tiene su nombre en medicina, y lo van sacando por pedacitos, lo van matando a pedazos hasta que el niño termina muriendo o la criatura termina muriendo. Cuando yo vi lo que era un aborto, yo dije, no, señor. Y eso en la Biblia se llama matar. En la Biblia eso se llama matar. Pero la gente quiere que se apruebe el aborto o las 3 causales del aborto. Pero el aborto es matar. Hay un aborto que está de moda, que es el aborto terapéutico, que consiste en que si el bebé peligra
o la madre peligra y hay que salvar uno de los dos, los médicos optan por salvar a la madre porque la madre tiene facultad para procrear. Es decir, si el niño muere puede tener otro. Eso es una corriente. Pero mis hermanos, en el fondo se está pidiendo y se está legalizando el aborto en muchas partes del mundo. Y es un asunto bien delicado, bien delicado. Y muchas veces los hijos nacen deformes porque se ha vivido en el pasado una vida de drogadicción y una vida de violencia a la ley de Dios. Y la violencia a la ley de Dios se llama pecado y usted cosecha lo que siembra. Problema en la fecundación o fecundidad. Y vienen los problemas de nacer un niño que parece un monstruo. Pero todo esto es consecuencia del pecado. Pero mis hermanos, retomando, no hay Dios, se corrompieron, hicieron cosas abominables, no hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscaran a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14. No hay una persona que haga lo bueno, o sea, por naturaleza. El hombre no es bueno. El ser humano no es bueno por naturaleza. Es decir, por eso es que el hombre hereda la inclinación a lo malo desde la creación, desde el nacimiento, mejor dicho. Porque estamos heredando de Adán lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están desprovistos de la justicia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Romanos el capítulo 5 lo siguiente. Versículo 12. Por consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte primera. Y la muerte así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Ve? La muerte pasó de un hombre a otro, la trajo a Adán y Eva con la desobediencia, y fue pasando, transmitiéndole ese virus del pecado, de generación en generación. Pero, ¿cuándo es que realmente se peca? Realmente se peca cuando hay conciencia de lo que es malo y de lo que es bueno. El niño patalea a los 3 meses gritando leche, pero esa es moralmente él no tiene pecado, pero sí su naturaleza es pecaminosa, por eso piensa en él nada más, o actúa pensando en él. Ahora, cuando hay conciencia ya, el niño sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pregúntate, ¿tú estás consciente qué es bueno y qué es malo? Y no me digas tú a mí que tú no sabes lo que es bueno y lo que es malo y tú lo haces porque te gusta. Tú lo haces precisamente porque no has hecho lo que hizo Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham creyó a Jehová. ¿Qué significa creer a Jehová? Creer a Jehová es, Señor, yo reconozco que soy pecador. Y como reconozco que soy pecador, estoy desprovisto de tu gracia. Y la necesito. Y como la necesito, entonces dame esa gracia para que yo pueda ver tu rostro y agradarte. Entonces, ¿qué hace Dios?
me cambia mi vida sucia, mi vida asquerosa, mi vida desgraciada, por su gracia inmerecida. ¿Qué es su gracia? Es su justicia, su vida. Yo te voy a dar mi vida limpia a cambio de tu vida sucia. Y eso es lo que hace Dios cuando yo creo en Él. Y creer en Jehová es aceptarle como mi Salvador personal. Y oiga lo que pasa con eso. No es que yo soy justo cuando me arrepiento. No, Dios me imputa, me declara justo sin serlo, porque Él me imputa su vida y paga con su vida la muerte que yo merezco. Y eso lo hizo Jesús en el Calvario. Por tanto, no hay ninguna razón para que yo me pierda si ya Cristo pagó en el Calvario mis pecados con su propia muerte. Y como Cristo no tiene religión, Él es Dios, Él nos está enseñando la fe de Abraham, que toma como ejemplo. Y fíjese por qué la fe de Abraham se llama Abraham el padre de la fe. Mire, oiga lo que dice la pluma inspirada para que usted vea qué fue lo que hizo Dios con Abraham. Dice así, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 455. Escuchen. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. ¿Qué es su justicia? Su vida. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. No hemos pensado que nos salvan nuestras propias gracias y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Tomo 1, página 412 de Mensajes Selectos. Es decir, no son las cosas buenas las que yo haga que Dios acepta. Es la capacidad de ser bueno a través del Espíritu Santo, y la obediencia a su palabra da como resultado frutos de justicia, o sea, de obediencia a la palabra de Dios. Y en la página 455 dice ella, mismo libro, las obras no nos comprarán la entrada en el cielo. Porque si por buenas obras les dejan entrar al cielo, entonces los ricos van primero que nosotros. Todos los ricos, por ejemplo, mira, Bill Gates tiene una fundación. La fortuna de Bill Gates, que por cierto está de divorcio con su esposa. Bill Gates tiene una fortuna de 130 mil millones de dólares. Él tiene una fundación filantrópica de ayudar a las instituciones de caridad. Y si hay un hombre que da mucho, es Bill Gates. Entonces Bill Gates se ganó el cielo porque da mucho. ¿Ve? Que las obras no nos comprarán la entrada en el cielo. Las buenas obras no nos garantizan el cielo, pero todo el que entra en el cielo evidenciará las buenas obras de Dios en su vida. Sigue diciendo ella, la única gran ofrenda que ha sido hecha es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. El que bebe del agua de la fuente de la vida estará lleno
con el vino nuevo del reino. La fe en Cristo será el medio por el cual el Espíritu y los motivos correctos moverán al creyente, y toda bondad e inclinación celestial procederán de aquel que contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe. Es decir, contemplar a Jesús es estudiar su palabra en oración. Continúa. Confiad en Dios, no en los hombres. Dios es vuestro Padre Celestial, que está dispuesto a sobrellevar pacientemente vuestras debilidades y a perdonarlas y curarlas. Mensajes Electus, tomo 1, página 455. Hermanos, ¿qué es lo que dice de Abraham? Y creyó a Jehová. ¿Sabe cómo dice el hebreo? Amén, Jehová. O sea, tú estás de acuerdo, tú estás en razón, tú tienes razón. Lo que tú digas, eso yo haré. Y esa actitud se le imputa al hombre. Y esa imputación es lo que conseguimos de que su justicia, la justicia de Dios, es imputada o acreditada o puesta. O en un lenguaje mucho más sencillo. Es esto. Yo estoy sucio de arriba abajo de una cosa hedionda, asquerosísima, llamada pecado, porque lo que más hiede en el universo es el pecado. Es el pecado, no es la putrefacción de un animal, no, o de una persona. Es lo que más hiede a los ojos de Dios, es el pecado. Y Dios lo que hace es esto: me quita esa ropa sucia, me lava con su sangre y me viste de una ropa, la ropa celestial, que es la vestidura de Dios, y me las pone a mí, las vestiduras de Dios me las pone a mí como si fuera mía. Usted me está siguiendo. Es decir, al vestirme Dios con su justicia, con su vida, con su traje de gloria, me está diciendo: ya tú no eres pecador, porque tu pecado yo lo puse en mi hijo, y mi hijo murió por ti en el Calvario. Y eso significa declarar, considerar, contar. Es decir, te voy a poner mi vida para que cuando yo te vea, ya yo no vea el pecado tuyo, sino que vea la vida limpia de Cristo imputada en ti, acreditada en ti, vestida en ti. ¿Me hago entender? Ay, hombre, se acabó el tiempo. Que Dios lo bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Señor, en ti yo creo y siempre creeré, que brilla dentro el alma la antorcha de la fe. Al cielo cuántas veces la vista en mi aflicción, alce y consuelo dulce bajaba al corazón. Por eso yo te adoro, por eso creo en ti, de quien dádiva tanta sin precio recibí. Confirma y acrecienta,